En la clase pasada estábamos terminando unos ejercicios con la función sí. Pues permítanme en un momentico, les comparto la pantalla. Profe, antes de seguir con la Sí, clase, es señora. que yo tengo muchísima confusión con lo de los grados y eso, porque ahí dice que los que no se puedan graduar en junio se van a graduar hasta junio del otro año. Imagínese un técnico laboral durante un año y medio, o sea, es que no entiendo ahí cómo, qué es lo que están haciendo, no. No, no, creo que igual ahorita hay, o sea, ahorita son los de junio. Y creo que para el fin de año hay otros. ¿Quién te dijo a ti que era hasta junio? Ahí en el mensaje que dejó la coordinadora dice que si no se gradúa ahorita en junio, que toca hasta junio del 2024. Ahí lo dice. Pues bueno, yo antes de confirmarte lo voy a averiguar, porque pues hasta donde tengo entendido para fin de año deben haber grados también. Pero espérame 2 minuticos, ya le... Bueno, Sí, eso pensé porque yo dije hasta sí, junio del otro año imposible para que yo me sí, quede, imagínate, sí. un año y medio. ¿En qué mes entraste Yo en marzo, de este año? sí señora. Ah, exacto, no, 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 mi niña no creo. La verdad, de pronto fue que ella se equivocó, pero igual déjame yo le averiguo bien el tema de las fechas, porque pues tengo entendido sí la de ahorita, la de junio, ¿vale? Pero Sí no sé de señora. ahí en adelante, pero no creo, no, eso es imposible. No, Sí, yo también lo sí, no, pensé yo así, creo, yo creo que entonces fue que ella dije, se equivocó. De todas bueno, maneras, muchas yo le gracias. pregunto mañana y Ujú. les estoy informando por la página, ¿listo? Bueno, sí señora, gracias. Vale, con todo el gusto. Entonces nos vamos a nuestro... ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, ¿Sí? ya, Listo, estamos entonces viendo. en nuestra clase pasada nos quedamos en este cuadro que estábamos viendo nuestras funciones sí. Habíamos alcanzado a hacer este, pero pues preferí más bien iniciarlo con la clase de hoy para que no nos quedemos eh, perdidos, ¿cierto? Entonces decíamos que nuestra función sí nos enfoca a una condición, a que se cumpla una condición, ¿cierto? Que si es mayor, que si es menor, que si es igual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, entonces aquí nos están haciendo una pregunta. Dice, si el alumno tiene una nota mayor que 10 en promedio, o sea, nuestra promedio, que nos diga que ha sido aprobado. Y si no, pues que fue reprobado. Entonces vamos a hacer esa la iniciamos la clase pasada, pero sin embargo la retomamos nuevamente para que nos pongamos en sintonía. Cuando nosotros estamos haciendo nuestra fórmula, él igual nos da una indicación de cómo seguir la instrucción, ¿sí? Digamos ahí, si es que yo coloqué sí, inmediatamente él me arroja los posibles sí que yo puedo tener. Entonces vamos a iniciarlo con el sí sencillo. Exacto, él me dice ahí cuál es la prueba lógica. Entonces, en este momento que nos dicen de nuestra prueba lógica, si el alumno tiene una nota mayor a 10 en promedio, entonces nuestra prueba lógica sería eso. ¿Alguien tiene una pregunta? No, perdón. Entonces, en promedio, entonces nuestro promedio, digamos, sería nuestra columna F. Entonces vamos a señalar nuestro primer dato de ese promedio. ¿Y qué nos dice ahí? Que si es mayor a 10. Entonces lo anunciamos tal cual como nos dice ahí, que si es mayor a 10. ¿Cierto? Mire, ahí nos dice ya en qué vamos. O sea, tenemos ya nuestra prueba lógica, punto y coma. Seguimos tal cual la instrucción que nos da nuestro ayudante de fórmula, ¿listo? Ahí nos dice enseguida cuál va a ser nuestro valor por verdadero. Entonces, que si esto se cumple, o sea, que si nuestra condición de ese promedio es mayor a 10, ¿qué va a pasar si es verdadero? Entonces, entre comillas, siempre nuestro valor por verdadero o por falso lo vamos a tomar entre comillas. Entonces, que por verdadero nos diga que está aprobado. Nos diga
porque está aprobado. Y por falso, siempre ahí vamos, mira, él nos va colocando ya como en negrita lo que nos falta. Entonces, y por falso, vamos a decir que fue reprobado. Listo. Y cerramos nuestra fórmula. Listo, ahí ya nos salió nuestro primer todos están viendo la fórmula ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señora. Exacto. Entonces, mira, ahí ya nos quedó nuestra fórmula. Si F3, que es nuestro primer dato en el promedio, si F3 es mayor que 10, que nos diga que fue aprobado, y de lo contrario, reprobado. Listo, ya tenemos nuestra fórmula. Entonces, sencillamente la arrastramos hasta nuestro último dato. ¿Listo? En este momento que nos dice, vamos a comprobar que sí nos dio entonces el primer dato, nuestro primer promedio es 11, salió aprobado. Nuestro segundo dato es 12, salió aprobado. Nuestro tercer dato es 12, salió aprobado, perfecto. Nuestro dato número 4 nos dice que fue reprobado porque es 10, ¿cierto? Como nuestra fórmula dice que sea mayor a 10, ¿cierto? Entonces no lo pudo ser aprobado. Si hubiera sido, digamos, 10.5, vamos a ver qué pasa si yo le coloco 10.5, aprobado, ¿cierto? ¿Sí? Acá es donde nosotros hacemos la prueba ya de, digamos, si yo quiero colocarle a otro, claro que ahí lo cambié automáticamente, pero pues digamos que nuestro cambio hubiera sido acá en estos, pero pues digamos que lo hice más que todo como por hacer el ejercicio de qué pasaba si yo lo cambiaba. ¿Listo? Entonces, en este momento ya hicimos nuestro primer ejercicio de nuestra función sí, ¿cierto? Respecto a nuestras guías y todo lo que nos dieron del día de la clase anterior, el sábado pasado, que pues vimos como los instructivos, todo lo que concierne a esta función. Igual hoy vamos a ver también un poquito más, en un nivel un poquito más avanzado, porque pues no nos vamos a volver expertos en bases de datos, ¿no? Pero pues los conocimientos básicos que se necesitan, sobre todo las personas que de pronto no han visto lo de las transversales, entonces sobre todo también por ellos también que tengan ese complemento para hacer sus transversales. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice nuestro siguiente ejercicio? Si el alumno tiene un promedio mayor a 10 y, ¿sí ves? Acá tengo ya una condición y, que es cuando yo tengo que tener en cuenta. Aquí ya me dice, listo, es con la función sí, ¿cierto? Digo, sí, con la función sí, pero nos está colocando una condición y. ¿Qué nos dice la condición y? Que esa también es otra función de Excel. Que cuando nosotros tenemos la condición y, se debe cumplir los dos casos, ¿cierto? Debo cumplir que el alumno sea mayor, que el promedio sea mayor que 10 y que las faltas sean menor a 8. Se deben cumplir las dos condiciones con nuestra condicional y. En estos casos de las condicionales tenemos la condicional y la condicional o, ¿sí? Como su nombre lo dice, cuando existe la condicional o, quiere decir que puede ser, o sea, se puede cumplir uno o el otro. Digamos, si en este caso nos dijeran, si el alumno tiene un promedio mayor a 10 o menor que 8 faltas, ¿sí? Ahí cualquiera de las dos condiciones que se cumplan es válida, o sea, con cualquiera de las dos nos va a dar el resultado. En este caso nos piden que sean las dos, entonces debo enfatizarlo en que se cumplan las dos. Entonces, siempre que vamos a registrar nuestra fórmula, colocamos nuestro signo igual, lo mismo, sí, y acá agregamos, esperen un segundo, sí, y agregamos nuestra condicional y, que es la que nos dice que debemos cumplir o sea, que debemos cumplir las condiciones, ¿sí? En este caso debemos decir que nuestro promedio sea mayor que 10
punto y coma. Ahí ya tenemos nuestro primer criterio. Si ves que ya él nos dejó ya en opaco nuestro primer criterio porque ya lo cumplimos, ¿sí? Otra como otro apunte que debo hacerles yo ahí. Mira, cuando tengo mi ayudante de fórmula, digamos, mientras yo esté realizando la fórmula bien, él va a estar ahí presente, ¿cierto? Pero si yo realizo algún procedimiento mal, digamos, yo voy a cerrar este paréntesis, ¿sí ves? Ya inmediatamente me cerró la función y me pasó a la función sí, ¿sí? O sea, me cerró esa función. Si yo, digamos, vuelvo a cerrar este paréntesis, ¿sí ves? Ya se me pierde total. O sea, ya mi ayudante se perdió. ¿Por qué? Porque hice una instrucción inadecuada, ¿cierto? Entonces, cuando de pronto yo tengo ya ese ayudante de fórmula y sé que mi ayudante de fórmula se perdió, en ese momento yo detecto ya que la función tiene un error, ¿sí? Si se me perdió mi ayudante. Entonces me devuelvo y miro en dónde me quedó. Entonces, ahí. Entonces vamos, hasta ahora tenemos nuestro primer criterio, ¿cierto? Que el promedio sea mayor que 10. Y lo siguiente que me dice las faltas deben ser menor a 8. Entonces nos vamos acá, las faltas menores que 8. ¿Listo? Cuando ya tengo yo los dos criterios, exactamente en este momento ya tengo los dos criterios, cerramos nuestro paréntesis y ya nuestro interrogante por i ya lo tenemos, o sea, ya tenemos nuestras dos preguntitas, que si el promedio es mayor a 10 y las faltas son menores que 8. Hasta ahí vamos, ¿listo? Entonces, ahora sí le vamos a decir cuál es nuestro valor por verdadero, entre comillas. Entonces, nuestro valor por verdadero dice que aprobado. Cerramos comillas, punto y coma. Mire, ahí nos prevalece nuestro ayudante. Ya nuestro valor por verdadero estuvo ya determinado. Y vamos nuestro valor por falso. Abrimos comillas nuevamente. Y le decimos que si no, queda inhabilitado. Listo, cerramos nuestras comillas. Y cerramos ya nuestro paréntesis. ¿Listo? Entonces, en este momento ya nos debió haber quedado nuestra formulita. Mira, perfecta, ¿cierto? Nuestro primer dato nos salió inhabilitado. ¿Por qué? Porque el promedio está mayor que 10, pero las faltas son 10. Entonces ahí nos dice que las faltas deben ser menores a 8. Entonces, efectivamente, no nos queda inhabilitado el estudiante porque tiene muchas faltas, más de las que ellos nos piden. Seguimos con nuestro siguiente datico. Nuestro siguiente datico nos dice que también está inhabilitado porque él tiene promedio 12, pero tiene 8 faltas. Se cumple el promedio, pero el número de faltas es 8 y ahí nos dice que debe ser menor a 8. Seguimos con el siguiente sí es aprobado porque cumple las dos condiciones. Tiene promedio 12 y número de faltas 5. El otro está inhabilitado por el promedio. El siguiente es aprobado porque nos cumple las dos condiciones. Inhabilitado por número de faltas. Y el último, aprobado. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O está entendido el tema, chicos? Cuéntenme. Listo. ¿Alguien preguntó? Espérate que es que estoy... ya. Un minutico mientras aceptamos el... Listo. Entonces, ya hicimos nuestras dos primeras preguntas. Nos vamos con la tercera. Entonces, acá nos dice que si el alumno tiene nota mayor a 10, faltas menores a 8 y seminarios iguales a 3. Entonces, en este caso, pues solamente me dice que si cumple las tres condiciones, que yo le diga que todo ok. Listo. Entonces, vamos a ver también igualitico el sí y el y, porque ahí en eso me dices en las preguntas, en todas me recalca que sí. Mira, el alumno tiene nota mayor a 10 y faltas menores a 8 y
seminarios iguales a 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la fórmula que nos cumpla esas condiciones. Entonces vamos nuevamente con el igual. Entonces, ay, perdóname, así. Sí. Nuestra condicional y entonces nos vamos con nuestro primer dato, que el promedio sea mayor que 10, punto y coma, que nuestras faltas sean menores que 8, punto y coma. Seguimos con nuestra tercera condición, que es que los seminarios, o sea acá, que los seminarios sean iguales, sí, que los seminarios sean iguales a 3. ¿Listo? Entonces, que si nos cumple esas condiciones, cerramos nuestra condicional y que si nos cumple esas 3 condiciones, nos diga que todo está ok. Entonces ahí dijimos punto y coma. Entonces acá todo ok. Listo. Todo ok. Y digámosle por la otra que de todas maneras colocamos un valor por falso para que no nos quede eso vacío, y por la otra coloquémosle no cumple para que no nos quede ese campo vacío, y cerramos nuestra condición. ¿Listo? Mira, aquí ya nos apareció nuestro primer datico. ¿Por qué no cumple? Porque las faltas son mayores que 8. Entonces las otras 2 condiciones se cumplen, pero ay, un segundo que se me fue. Las faltas fueron mayores que 8. Entonces, un minutico, mis niños. ¿Listo? Entonces acá tenemos ya nuestro tercer punto de este ejercicio, que nos dice que efectivamente nuestro primer alumno no cumple porque tiene muchas faltas. Nuestro segundo alumno no cumple por faltas también, porque el promedio y los seminarios están bien, pero las faltas son 8 y tiene que ser menor a 8. El tercero, ok, mira, porque tiene promedio de 12, 5 faltas, y los seminarios son 3, porque ahí sí nos exigen que el seminario sea igual a 3. O sea, solamente nos cumple el tercero y el último, ¿cierto? Porque los demás tienen una condición que no se cumple, y la condición, nuestra condicional y, es que todo se tiene que cumplir. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí vamos ya con nuestro primer ejercicio. Cualquier dudita los voy a compartir ahorita por el grupo para que los tengan de repaso. Entonces ya los compartimos ahorita después de que finalice la clase. Y vamos a seguir acá con nuestro ejemplo en esta tablita. Bueno, en esta tablita también nos enfatizan en el sí. Entonces acá ya tenemos que nos preguntan que si gana entre 1000 y 2000, como un bono al sueldo. Entonces nos dice que si gana entre 1000 y 2000 le vamos a sumar 200, que si gana entre 2001 y 3000 le van a sumar 350, y que si gana entre 3001 y 4000 le van a sumar 500. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra formulita para este tipo de ejercicio. Entonces ahorita los últimos alumnos que ingresaron, ahorita lo último voy a dar una información, no se me vayan a ir en la finalización porque tenemos que dar una información. Yo sé que muchos que hay algunos nuevos que no, de pronto no es tan de vital importancia, pero sí, por favor, miremos ahorita el tema de la plataforma por si han tenido alguna duda e inquietud. ¿Listo? Entonces continuamos acá con nuestro ejercicio de Excel. Entonces, ¿qué nos dice aquí nuestra pregunta? Que si gana entre 1000 y 2000 le vamos a sumar 200.
Es una condicional también de mayor y menor. Entonces, como estamos hablando, digamos, como de un rango, ¿cierto? Entonces vamos a empezar nuestra fórmula con el valor más alto para que él de una vez nos inicie a buscar por ahí, ¿cierto? No quedemos como en un ciclo ahí de esto, sino entre más claro seamos nosotros con la fórmula, más conciso va a ser con nuestra respuesta. Entonces vamos a iniciar con nuestro valor más grande que tenemos, que es el de que sea mayor a 3000. Dice que está entre 3000 y 4000, que sea mayor de 3000. ¿Listo? Entonces decimos igual, sí. Entonces nuestra columna de sueldos es nuestra columna E. Espérame, que quedamos por acá. ¿En qué quedamos? Espérame un segundo. Esta es igual a sí. Ay, sí, porque no la resalté. Entonces, listo. Nuestra prueba lógica es que si E es mayor a 3001, que es nuestro valor. Listo. Que si es mayor a 3001, ¿qué nos dice ahí? Que si nuestro sueldo es mayor a 3001, sume 500. Entonces, ahí le decimos, claro, ya estamos preguntando, nuestro sueldo es mayor a 3001, entonces que si ese valor se cumple, que nos haga esta celda, que no le sume 500 pesos, ¿cierto? Ahí ya estuvo nuestro primer rango, punto y coma, ¿cierto? Ahí vamos hasta ahora con nuestro primer ranquito, y nos dice el siguiente, que es entre 2001 y 3000, pero pues ya el 3000 lo tenemos ya ahí entonces simplemente le vamos a preguntar que si el rango, que si este es mayor a 2001, punto y coma, que nos coloque este más 350. Listo, punto y coma. Vamos con nuestra siguiente condición. Vamos acá en esta que tenemos en la mitad. Y por último, preguntamos que si este valor es mayor a 1000, que si ese valor es mayor a 1000, entonces que nos haga este valor más 200 pesos, nos dice la condición. Listo, y empezamos a cerrar paréntesis. Abrimos 1, 2, 3 paréntesis, entonces cerramos 3. ¿Listo? Aquí ya nos quedó nuestra primera condición, ¿cierto? Ya ahí cerré 3 paréntesis. Ahí me espero un momentico en la fórmula para que ustedes se den cuenta por qué cerré 3 paréntesis, ¿cierto? Por cada función que teníamos, sí, se abrió un paréntesis. Entonces, igualmente yo tengo que cerrarlas. Con un solo paréntesis que yo deje de abrir, mi fórmula no me da, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que... Vamos a probar, bueno, miremosla a ver qué pasa si yo solamente le dejo 2. Si es, inmediatamente me saca un error. Entonces, me devuelvo y cierro el paréntesis. ¿Listo? Entonces acá, efectivamente, el sueldo es mayor a 1000 y menor que 2000. Entonces me está sumando nuestro primer valor, ¿cierto? Arrastramos nuestra fórmula y miramos si se cumple. Tenemos uno acá de 3500, que quiere decir que es mayor a 3000. Y nos sumó los 500 pesos que tenía. Acá también tenemos uno de 3500 y nos sumó los 500 pesos. Acá tenemos uno de 2000, nos sumó 200, ¿cierto? Porque es mayor a 2001, ¿cierto? Por esa causal no nos sumó el valor de 350, sino de 200, porque entra en el rango entre 1000 y 2000. ¿Listo? Continuamos con nuestro siguiente ejercicio, que dice que si gana más de 3000 y tiene más de 40 años. ¿Listo? Entonces vamos a
realizar este ejercicio. ¿Sí ves? Muy sencilla las fórmulas en cuanto al sí y el sí anidado. Cuando yo tengo varios ya condiciones, si vieron, lo que tengo que mirar es exactamente si es con la condición y o con la o. Con la o exactamente cualquiera de las que él coloque es aprobada la función, pero con el i la condición tiene que cumplirse todos los rangos que ella coloque. ¿Listo? Entonces nos vamos con nuestro segundo de esta planilla. Entonces nos vamos acá con sí. Nuevamente preguntamos a nuestro sueldo, que debe ser mayor que 3.000 según la condición. Mayor que 3.000. Y a su vez pregunta que la edad, o sea, acá debe ser mayor a 40. Entonces, que si se nos cumplen esas dos condiciones, ¿cierto? Exacto, estamos ya con las dos condiciones que se nos cumplan. Entonces cerramos. Ahí está, un segundito, discúlpeme un segundito que no le coloqué la condición y entonces no me la toma. Exacto, ahora sí. Entonces que si este es mayor a 3.000 y que si la edad es mayor a 40. Entonces ahí ya le decimos que por valor verdadero nos coloque a prueba y por valor falso nos coloque desaprueba. Listo, y cerramos paréntesis. Mira, acá nos quedó algún error, en alguno cometimos el espera un segundito. Creo que fue acá. Punto y coma, punto y coma. Ajá, ¿sí viste? En una me habían quedado los dos puntos y era punto y coma. Listo, solamente nos aprueba el último, efectivamente, porque es el único que tiene mayor que 40 años. ¿Listo? ¿Sí ven? Muy sencillos, muy prácticos para nuestro conocimiento básico que necesitamos en Excel. ¿Listo? ¿Cómo les pareció esos ejercicios, muchachos? ¿Difíciles? ¿Complicados? Muy fáciles, ¿cierto, muchachos? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ahorita hay otro ejercicio práctico, pero pues vamos a alimentarlo de un video interactivo que tenemos para que ustedes se familiaricen más con el tema. ¿Listo? Igual como vieron, si ven, muy sencillos. Yo les digo a mis alumnos a veces cuando están en la etapa presencial, les digo, mire, es ponerle la lógica, lo mismo que yo hago en el papel, simplemente que Excel nos simplifica el proceso porque yo no tengo que hacerlo repetitivamente, sino él lo hace por nosotros. ¿Listo? Pero es lo mismo que yo hago en el papel, manualmente, aplicar nuestra lógica al programa, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta el punto y coma, que tengo que tener en cuenta la coma, que tengo que tener en cuenta el paréntesis, que tengo que tener en cuenta la función, que si abrí la función tengo que cerrarla. Eso sucede en todos nuestros
nuestras bases de datos, ¿cierto? Que Excel, como es una base de datos que nosotros creamos manual, es un poquito más complicada, porque ya hay programas que sencillamente nos muestran a nosotros, o sea, si yo voy a abrir paréntesis, él inmediatamente me lo cierra. Pero pues como estamos en Excel, ahí tenemos que tener un poquito pendiente nuestra lógica, que si yo abro tengo que cerrar, que las comillas, que el punto y coma, que el aspersam, que sí, todo tengo que tener en cuenta. Así como en la clase pasada nos explicaban lo sencillo que es hacer una suma, ¿cierto? O un proceso de suma y promedio, ¿sí? Pero que si yo no aplico bien la fórmula, o sea, en el caso que sumamos y cuando hacemos lo del promedio, ¿cierto? Que sumamos, un ejemplo, las notas, si son 4 notas y las divido en 4, ¿cierto? Pero que si yo no coloco esas 4 notas entre un paréntesis, al momento de dividir, la función nos queda errónea, ¿cierto? Pues, o sea, dentro de nuestra lógica eso es obvio, ¿cierto? Yo primero tengo que sumar los 4 valores y ahí sí dividirlos, pero cuando yo lo aplico en la fórmula sin el paréntesis, que lo vimos en la clase pasada, si yo no le coloco el paréntesis, él lo que va a hacer es que nos va a dividir la tercera cantidad por el divisor que coloque, y lo otro sí me lo va a sumar. Entonces por eso es que nos da el promedio cuando no utilizamos los paréntesis bien, nos queda como un error. Pero pues, o sea, es ya cuestión de que nosotros aprendamos a colocarle la lógica, ¿cierto? Entonces lo siguiente, voy a mostrarles el video y ya hacemos otro ejercicio práctico. ¿Ya están viendo la pantalla? Y sí. Sí, señora. Listo, muchachos. De todos estos valores para tener como un total. Entonces, en base a esto, la cantidad y el costo único. Secciones dentro de un libro de Excel que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en los cálculos. Dentro de esto tenemos dos tipos de referencias. Tenemos las relativas, que son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentran. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Bien, para ello vamos a calcular el total de la cantidad y el costo unitario de un producto o de un elemento, y para ello vamos a realizar una multiplicación. Entonces vamos a seleccionar nuestra primera celda y nuestra segunda celda a operar. Una vez que tenemos esto, solamente nos resta copiar las celdas, y como podemos apreciar lo que hace la referencia relativa aquí en nuestra barra de funciones, que si yo voy desplazando en cada uno de los resultados, la operación sigue siendo la misma, pero va cambiando a los valores de cada fila en la que me desplazo. A esto es a lo que nos referimos con una referencia relativa. Ahora, previamente ya había hecho la sumatoria de todos estos valores para tener como un total. Entonces, en base a esto, vamos a generar o vamos a calcular el porcentaje que vendría siendo cada costo total en base al total final. Entonces, esto lo vamos a realizar a través de una referencia absoluta. A diferencia de las referencias relativas, las referencias absolutas no permiten que se las modifique al momento de copiarlas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que sean copiadas. Para hacer que una referencia sea absoluta, necesitamos anteponer el símbolo de moneda a la columna y la fila de la referencia. O en su defecto, vamos a presionar la tecla F4. Bien, entonces vamos a seleccionar nuestra celda entre la celda que queremos que sea nuestra referencia absoluta. Como lo acabamos de mencionar, necesitamos poner antes de la letra que indica la columna, en este caso que sería esta, sería la E, necesitamos anteponer el signo de moneda y también antes de el número que indica la fila. ¿Sale? Lo podemos hacer de manera manual o en su defecto vamos a citar aquí nuestro cursor y presionamos F4.
para que se haga de manera automática. Cerramos la operación. Previamente ya habías ajustado el tipo de celda porcentaje y ya solamente nos resta copiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, si nos empezamos a desplazar en cada una de las celdas, vamos a ver que la celda E9 va a permanecer fija en todas, mientras que la celda E4, E3 es la que va cambiando. Eso es lo que hace una referencia absoluta. Bien, ahora para continuar vamos con una siguiente función. Bien, vamos a empezar ahora con la función sumar si. La función sumar si se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan algunos criterios que se hayan especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo queremos sumar los valores mayores a 20. Dentro de la función sumar si vamos a tener elementos como son el rango, es decir, de dónde a dónde va a ser el parámetro de comparación que necesitamos, el criterio, que el cual puede estar escrito en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función, que va a determinar las celdas que se van a sumar. Sí, acá en este ejercicio vamos a aplicar prácticamente lo que acabamos de ver, ¿sí? Para que tengan otra percepción de otro ejercicio, pero es prácticamente lo que acabamos de hacer en nuestro ejercicio ahorita el práctico que acabamos de hacer. Ahí estamos aplicando esto que están en este ejercicio. Y estas pues pueden en su defecto utilizar signos comodín, como puede ser el signo de interrogación o el asterisco, y tenemos el rango de suma. Es decir, a partir del rango que estoy utilizando para hacer mi comparación, voy a generar un rango el cual va a realizar la operación. Dependiendo de los valores que yo deseo operar, puede que llegue a utilizar el rango suma o no. ¿Sale? Entonces, vamos a dar solución a estos enunciados. El primer enunciado dice, suma las comisiones de los valores de propiedad superiores a 160.000. Entonces, vamos a utilizar sumar si. Como ven, en la parte de abajo de la celda nos muestra la estructura o la sintaxis de nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Las comisiones. ¿En base a qué? A los valores de propiedad. Entonces, mi rango van a ser los valores de propiedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a hacer la comparativa en base al criterio que yo estoy delimitando. ¿Cuál es mi criterio? Separamos con una coma. Mi criterio es todos los valores superiores a 160.000. Entonces, abrimos comillas, mayor que 160.000. ¿Y de dónde voy a sumar los valores? Pues los valores de comisión, que será mi columna B. Cierro la sintaxis y aquí tenemos las comisiones sumadas, obviamente contemplando los valores que se encuentran en esta tabla, pues van a ser 14.000, 21.000, 28.000, que son los valores superiores o que se encuentran en consecuente superiores a 160.000, como son 200, 300 y 400, y obviamente aquí están sus subsecuentes. ¿Sale? Ahora, aunque el segundo enunciado es muy similar al primero, vamos a ver que este da la solución al comentario que hacía hace un momento. No en todas las funciones vamos a tener que agregar un rango de suma. Para ello, como mencionaba, sumar si. Dice suma los valores de propiedad, pues selecciono mi rango de los valores de propiedad. Nuevamente, que sean mayores a 160.000. Cerramos comillas. Y tenemos esto. Se hace la comparativa. ¿Cuáles son mayores a 160? 200, 300 y 400. Como no existe un rango de suma, que es lo que hace Excel, pues el mismo rango es de donde obtiene los valores a sumar. Ahora, para el siguiente ejemplo, dice suma las comisiones de los valores de propiedad igual a 300.000.
sumar sin, rango, nuevamente valores de propiedad. En este caso tenemos dos maneras de hacerlo. Como el problema es muy específico que dice 300.000, pues podemos dar clic a la celda, o en su defecto podemos poner entre comillas los 300.000. ¿De dónde vamos a sumar? Pues obviamente del rango comisión. Cerramos y nos muestra 20.000 porque es el único valor consecuente que tiene un 300.000 antes de él. Bien, y con este último ejemplo de esta parte, dice, suma las comisiones de los valores de propiedad superiores al valor en C2. Este básicamente es muy similar al anterior, pero vamos a tomar un valor que se encuentra en otra área. Entonces vamos a darle igual a sumar sin. ¿Cuál es el rango o criterio que tenemos que operar? Nuevamente, valores de propiedad. Ahora, como este criterio, el valor de C2, solamente lo voy a utilizar como un criterio de decir si es mayor o menor que, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir comillas, vamos a poner mayor que, cerramos comillas, y vamos a utilizar el símbolo de ampersand para poder enlazar la celda que nos está pidiendo, que es C2. Paramos con coma y elegimos el rango de la suma. Y como ven, pues cuáles son los valores de propiedad superiores a 250.000, pues son 300 y 400. Por ende, vamos a sumar estos dos y nos da los 49.000. Bien, ahora vamos con la segunda parte de sumar sin. Bien, para esta parte vamos a ver que dentro de la función sumar sin, también nuestro criterio puede ser texto. Para ello, pues tenemos que definir bien de dónde a dónde se va a tomar el criterio de nuestra búsqueda para poder generar la operación pertinente. Bien. Primer enunciado, suma las ventas de todos los alimentos de la categoría fruta. Entonces, sumar sin. Va a sumar. Ahí es muy importante, exacto, en estas fórmulas de sumar o sumar sí, la diferencia entre sumar y sumar sí se basa en que ahí hay una condición, ¿sí? Cuando yo le digo sumar, él, digamos, me suma pues todos los valores que yo tenga en un rango. Cuando le digo sumar sí, él me está diciendo que sume según una condición, que es lo que estamos haciendo ahí. Las ventas, pero la categoría que necesitamos es fruta, entonces seleccionamos categoría. ¿Cuál es mi criterio? Fruta. ¿Y de dónde va a sumar? Del apartado ventas. Como ven, solo tenemos dos elementos que son fruta, naranjas 800 y manzanas 1200, que nos dan los 2000. Vamos a repetir lo mismo. Categoría, pero ahora el criterio es verduras. Y nuevamente seleccionamos las ventas. Ok. Ahora el tercer enunciado dice suma de las ventas de todos los alimentos que terminan en S. Ok, aquí tuve un pequeño error. Ok, ahí está. Pues digo, a simple vista pues tenemos tomates, naranjas, zanahorias y manzanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Acá en esta sección hemos visto cómo utilizamos la función sumar sí. Los videos pasados de la clase pasada vimos la función sumar,
que nos coge cualquier rango, ¿cierto? Él nos evalúa, digamos, sumar cualquier rango. Entonces, si yo tengo una lista de X productos, él me los suma todos. En la función sí, sumar sí, ya se determina un criterio, que es sumar de acuerdo a una condición, que es lo que estamos haciendo en estos ejercicios. Como ahora nuestro criterio de búsqueda es en alimento, pues nos pasamos aquí, porque vamos a buscar todos los elementos que terminen con S. Entonces abrimos comillas, asterisco, que es nuestro comodín, y S, porque queremos que termine con S. En este sentido estricto, el asterisco va a representar la cantidad de caracteres que haya, pero que termine en este sentido con S, ¿sale? ¿Y de dónde lo va a operar? Pues nuevamente de ventas. Y pues técnicamente estamos operando tomates, naranjas, zanahorias y manzanas, que nos dan estos 8500. Ahora, por último, suma de las ventas de todos los alimentos que no tienen una categoría específica. Nuevamente regresamos al apartado categorías. Y como aquí no queremos texto, no queremos nada, pues solamente abrimos comillas. No ponemos nada. Y evidentemente seleccionamos el rango de las ventas. Y como ven nos dice 400. Hace nuestra comparativa. Excel busca que no hay nada en este espacio. Y el consecuente en nuestra selección es 400. Bien, pues por esta parte concluimos con la función sumar sí. Bien, ahora vamos con la función contar sí. Esta es una función estadística y nos sirve para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad o un nombre determinado aparece en una lista. En su forma más sencilla, contar sí indica lo siguiente. Es decir, contar sí, y vamos a tener solamente dos elementos. ¿Dónde quieres realizar la búsqueda y qué quieres buscar? ¿Vale? Entonces, contar sí. El enunciado dice, cuenta el número de celdas con manzanas entre las celdas A2 y A5. Vamos a lo mismo, ¿dónde queremos buscar? ¿Y qué queremos buscar? Y como ven, les decía, nos va a devolver el número de celdas que contienen el criterio que acabamos de delimitar. En este caso, manzanas, y tenemos 1, 2. Contar sí. Cuenta el número de celdas con melocotones, es decir, el valor A4 entre las celdas A2 y A5. Nuevamente, donde quiero realizar la búsqueda y podemos poner melocotones como tal o seleccionar la celda y qué es lo que quiero buscar. Error. Aquí está. Ahí está. ¿Y qué quiero buscar? ¿Qué quiere decir esto? Aunque seleccioné esta celda en específico, si tuviera una tabla un poquito más extensa y tuviera más valores con la cuestión de melocotones, pues nos diría un número diferente. ¿Sale? Continuamos. El siguiente enunciado dice, cuenta el número de manzanas, que es el valor A2, y de naranjas del valor A3, entre las celdas A2 y A5. Nuevamente, contar sí. Este es nuestro rango. ¿Qué es lo que quiero buscar? El valor A2, que son las manzanas. Y en este caso, como requiero hacer dos búsquedas, vamos a utilizar el operador más. Contar sí.
Nuevamente elegimos nuestro rango. Y que queremos buscar lo que hay en A3, que son las naranjas. Y nos da 3. Porque tenemos, aunque solamente elegimos lo que mencionaba anteriormente, aunque solamente elegimos el valor A2, pues tenemos dos valores que se repiten, que serían A2 y A5. Por eso nos marca dos celdas, más lo que hay en A3. Entonces tenemos 1, 2, 3, que son las naranjas y manzanas. Ahora, siguiente enunciado. Cuenta el número de celdas con un valor superior a 55 entre las celdas B2 y B5. Ok, entonces, contar sin. Cambiamos de columna, para el rango. Superiores a 55. Mayor que 55. Entonces cuenta las celdas que son mayores a 55, pues tenemos que son 75 y 86. Bien, para el siguiente ejemplo vamos a ver que tenemos dos maneras y esto es bastante interesante. Contar sin. Nuevamente, pues nuestro rango vamos a ocuparlo en cantidad. Y el enunciado dice, cuenta el número de celdas con un valor distinto de 75 entre las celdas B2 y B5. Ok, aquí lo que vamos a utilizar es distinto. Vamos a utilizar menor que y mayor que de esta manera. A 75. Y como ven, pues tenemos tres celdas que su valor es distinto a 75, que son 32, 54 y 86. O podemos realizarlo de la siguiente manera. Contar sin. Nuevamente elegimos el rango. Ponemos los operadores de la misma manera. Cerramos comillas. Y como lo habíamos visto anteriormente, vamos a utilizar ampersand. Y elegimos la celda que tiene el valor. Y de igual manera pues nos da el mismo valor porque estamos respetando la sintaxis, pero son dos maneras distintas, ingresando el número de manera manual o si tenemos una celda que tenga ese valor. Ahora, el siguiente enunciado nos muestra una situación un poquito confusa, pero recuerden que esto se basa en la cuestión de lógica para la computadora, ¿vale? Entonces, el enunciado dice, cuenta el número de celdas con un valor superior o igual a 32 e inferior o igual a 85 entre las celdas B2 y B5. Este enunciado va a tener una solución muy similar a el enunciado 3, es decir, vamos a utilizar dos veces la función contar, ¿vale? Entonces, contar sin, nuestro rango, dice que sea superior o igual a 32, entonces mayor que, igual 32, más, nuevamente elegimos el rango, menor o igual a 85. Ok, me faltaron las comillas. Comillas, comillas. Ok, no cerré comillas también acá. Ok, perdón, ahí están. Recuerden, nuestra comparativa de mayor o igual a 32 debe estar cerrada entre comillas, al igual que menor o igual a 85. Ahí está. Y pum, 7. Aquí tal vez nos genera un poquito de confusión porque solamente tenemos 4 valores. ¿Por qué serían 7? Bien, lo explicamos pasito a pasito. Cuenta el número de celdas con un valor superior o igual a 32. ¿Tenemos 32? Sí. Entonces dice superiores o iguales a 32, pues tenemos 32, que es igual, y superiores tenemos 1, 2, 3. Entonces van 4 celdas. A su vez dice,
e inferior o igual a 85. No tenemos una celda que sea igual a 85, pero sí tenemos valores inferiores a 85, que son 75, 54 y 32. Entonces, al hacer este enlace, ¿qué es lo que hace? Primero cuenta una comparativa, dice, ok, son 4 celdas, y en la otra comparativa dice, ok, son 3. Entonces, por ende, nos da que son 7 celdas que respetan esa instrucción que acabamos de dar. ¿Sale? Bien, ahora, dice, cuenta el número de celdas que contienen texto sobre las celdas A2 y A5. Vamos a utilizar en este caso el carácter comodín asterisco, que se usa para reemplazar cualquier carácter. Entonces, igual contar sin, ¿de dónde? Pues obviamente del rango frutas. Y entre comillas vamos a poner el asterisco. ¿Para qué? Para decir que lo que hay ahí. Entonces, tenemos que 4. ¿Por qué? Porque dentro de este rango hay 4 elementos que tienen caracteres. Entonces, por eso nos cuenta esas celdas. Bien, por último, cuenta el número de celdas que contengan exactamente 8 caracteres y que terminen en NAS entre las celdas A2 y A5. Para esto, como lo acabo de anotar, como lo anoté aquí, vamos a utilizar el signo de interrogación. Este lo utilizamos para hacer coincidir carácter por carácter. ¿Sale? Entonces, contar sin, seleccionamos nuestro rango y dice que tenga 8 caracteres y que terminen en NAS. Entonces, si son 8 caracteres, pues tengo que poner 5 signos de interrogación. 1, 2, 3, 4, 5 NAS. Y listo. Tenemos que hay 2 elementos que tienen 8 caracteres. Es decir, tenemos 5 elementos que tienen esos caracteres que no conocíamos, entre comillas, pero terminan en NAS. ¿Sale? Entonces, esto es lo que hace nuestra función contar si. Bien, vamos con la siguiente y es la función buscar. Buscar es una de las funciones de búsqueda y referencia para cuando se necesita buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en la segunda fila o columna. ¿Sale? Entonces, vamos a tener ciertos elementos. Entonces vamos a dar solución al primer enunciado. Buscar. Primero, dice el enunciado, busca 4.19 en la columna A y devuelve el valor de la columna B que está en la misma fila. Entonces, buscar 4.19, ¿dónde? ¿Y qué queremos que arroje como resultado? Ok. Entonces, como ven, tenemos que hacer una búsqueda. Hace la búsqueda en la columna A y nos va a devolver el valor de la columna B. 4.19, como podemos apreciar, pues nos dice que es naranja. ¿Sale? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Buscar 5.75. Nuevamente, en la primera columna, que voy a arrojar la siguiente. Bien, aquí como lo puse en el enunciado, dice busca 5.75 en la columna A y encuentra el valor inferior más cercano, en este caso 5.17, y devuelve el valor de la columna B que está en la misma fila. La función buscar, en dado caso de que el valor que ingresemos no se encuentre en nuestra lista de valores de búsqueda, va a buscar el más cercano pero anterior. Digo, numéricamente vamos a ver que 5.77 es más cercano a 5.75, pero la función es muy específica, dice va a buscar el valor más cercano pero inferior. Entonces, como no hay un 5.75, pues el más cercano inferior es 5.17 y por ende nos da el consecutivo, que es amarillo.
Nuevamente, una búsqueda muy similar. Buscar 7.66, donde la columna A va a arrojar en la columna B. Y bien, nuevamente, no tenemos un valor 7.66, por ende, ¿qué es lo que se va a buscar? El anterior más cercano, que es nuestro último valor, que es 6.39, y su consecuente es azul. Ahora, último ejemplo, 0, donde lo va a buscar, aquí, y aquí lo que va a arrojar esto. ¡Pum! Error de no definición. ¿Por qué tenemos este error? Porque ya que 0 es menor al valor más bajo que tenemos en nuestros datos, pues obviamente nos va a decir que ese valor no está definido, ¿sale? Por eso es que tenemos este error. Bien, ahora pues vamos con la última función de este video. La última función de este video es extrae. Bien, la función extrae devuelve un número específico de caracteres de una celda o una cadena de texto, comenzando en una posición y en función al número de caracteres que se especifique. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Extrae. Vamos a dar solución al primer enunciado que dice devuelve 4 caracteres de la cadena A2 comenzando por el primer carácter. Ok, A2. Y vamos a delimitar nuestra posición inicial, que es el primer carácter. ¿Y cuántos caracteres quiero que nos regrese? 4. Entonces, como ven, pues nuestra celda A2 dice Juanito, y como solamente está devolviendo 4 caracteres iniciando del primero, pues nos devuelve Juan. Vamos igual con el siguiente. Extrae. Devuelve 20 caracteres de la cadena B3, comenzando por el séptimo carácter. Mi cadena B3, séptimo carácter, y va a devolver 20. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir del séptimo carácter, que es la N, porque recuerden que el espacio también se cuenta como un carácter, y de ahí nos va a devolver 20. Obviamente, pues como no tenemos más de esos 20 caracteres, nos devuelve hasta lo último que está dentro de nuestra cadena de texto. ¿Sale? Y por último, devuelve 2 caracteres de la cadena B5. Cadena B5, comenzando por el tercer carácter. Entonces, iniciamos por el tercer carácter. ¿Y cuando quiero que me devuelva? 2. Y como ven, iniciamos 1, 2, 3. Este es mi tercer carácter y solamente va a devolver 2, entonces solamente me devuelve la R y la D. Bien, pues por este video será todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer unos ejercicios sencillitos pero muy prácticos para que reforcemos todo lo visto en este video. ¿Listo? Entonces vámonos a... ¿Alguna preguntita ya está ahí? No, perfecto. Entonces vamos a seguir con nuestros ejercicios prácticos. Acá tenemos nuevamente, entonces vamos a tener acá como una práctica de la función contar sí. Entonces, bueno, acá nos dan una lista, es un ejercicio muy sencillo para que nos rinda el tiempo y no nos demoremos ahí en el proceso. Entonces es un ejercicio muy
muy sencillo. Entonces, bueno, aquí antes que todo vamos a aplicar una función que nos pregunta acá en esta tabla si es par o impar. Entonces vamos a hacer la función, o sea, es una función que nos determina si un número es par o impar. En este caso vamos a hacerlo para esta función que nos pide acá, que dice que es que cuántos números de estos son impares. Entonces de una vez lo vamos a hacer acá. Hay una función que dice es impar, es punto impar. Espera un segundo que no lo coloqué el igual. Es, miren, ahí nos apareció, es punto impar. Con esta función yo determino si el número es par o impar, y en este caso ahí me dice que determine si ese número es par o impar. En este caso me dice que es falso, o sea, si fuera par me va a decir, si fuera impar me va a decir que es verdadero. Vamos a arrastrar nuestra fórmula hasta el final. Evidentemente, mira, ahí nos dice que este es impar, que este es impar, que este es impar, y nos lo toma como verdadero. Para nosotros hacer nuestra fórmula lo hacemos después con el criterio verdadero, que es el que nos aplica ahí el campo. ¿Listo? Una fórmula muy sencilla. Igualmente, si nosotros quisiéramos saber los pares, igualmente la hacemos, pero con la función es par. ¿Listo? En este momento nos la están pidiendo impar, pues de una vez la determinamos. Entonces acá, ¿qué nos dice el ejercicio? Que miremos los números mayores a 90. ¿Listo? Entonces, lo mismo, decimos igual, contar sí, como son criterios, ¿cierto? Porque estamos diciendo criterios. Mira, ahí nuestras funciones nos aparecen en cuanto a contar. Contar blanco. Cuando yo le doy la función contar blanco, él me cuenta, digamos, en un rango de celdas, ¿sí? Las celdas que están en blanco, o sea, los que no tienen nada, él me hace el conteo también de lo que está en blanco. Si yo le digo contar sí, pues en este caso es contar exactamente con una condición, que es lo que estamos haciendo. Por lo menos ahí nos dice que es mayores a 90. Contar conjunto es cuando nosotros tenemos ya, digamos, un ejemplo, que yo diga, que me cuente un ejemplo, los empleados que son mujeres y a su vez tienen hijos, ¿cierto? Entonces, como es una parte de conjuntos, ahí aplico exactamente, estoy hablando de más de un criterio, entonces me lo aplica como conjuntos. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar la función sí porque es de criterio, contar sí porque tenemos un criterio. Entonces vamos a seleccionar nuestro rango de datos. Está ahí, punto y coma. Y vamos a decirle que nuestro rango es que sean mayores que 90. Cerramos y cerramos acá. Nos salieron 3. Miremos que sí, efectivamente, mayores de 90. Tenemos 1. Mira acá. 1, 2 y 3. Sí, efectivamente ahí tenemos nuestros mayores de 90. Este no aplica porque es 90, entonces no nos lo aplica. En esta siguiente ya tenemos mayores o iguales. Es efectivamente la misma fórmula, pero ya nos aplica la fórmula igual, el criterio igual. Contar, punto sí. Lo mismo, seleccionamos nuestro rango. Punto y coma, y vamos a decir que son mayores o iguales que 90. Faltó cerrar acá las comillas. ¿Listo? 4. ¿Por qué? Porque me está tomando este de acá que es igual a 90. Acá me toma otro criterio que dice que es mayores o iguales a F1. Entonces acá tenemos un valor en F1. Entonces ya explicamos por qué de pronto lo colocaron ahí. Es como para colocar ejemplos, digamos, que se nos puedan presentar en la vida diaria cuando tengo un campo fijo. Entonces entonces vamos a hacer lo mismo. Contar, punto sí, nuestro rango,
punto y coma. En este caso, como tenemos lo que sea F1, entonces ahí le colocamos, me dice que es mayor o igual, entre comillas, mayor o igual, cerramos las comillas. Acá vamos a utilizar un ampersand porque tenemos una celda que puede variar en valor. ¿Listo? 12, dice que mayores que 70 y 12. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Está perfecta nuestra fórmula, ¿listo? ¿Qué pasa con este campo? Porque lo delimitamos así, porque pues yo puedo cambiar, le puedo decirle que sea 60, ¿cierto? Inmediatamente me tiene que cambiar. Puedo decirle que sea 10, ¿sí? Entonces, como el valor es móvil, lo tengo que, o sea, no lo puedo encerrar entre comillas porque es un valor no fijo. ¿Listo? Y ahora sí nos vamos con nuestro conteo ya de impares, ¿cierto? Que pues ahí ya vamos a determinar es nuestro rango donde está la columna par o impar. ¿Listo? Entonces le vamos a decir lo mismo, que nos cuente, sí, pero ya con nuestro criterio de o sea, de verdadero, porque es lo que nos aplica si el número fue par, nos dice si fue verdadero. Entonces lo mismo, igual, contar sí. Entonces ya nuestro rango, contar sí. Contar sí. El rango va a ser este. Es que la cerré y todavía no se cierra. Punto y coma. Y acá vamos a tener que me cuente los que sean verdaderos. Cerramos comillas y cerramos nuestra. Entonces tenemos que impares son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, nos quedó nuestra fórmula ahí. Si ven, muy sencillos. O sea, digamos que, o sea, tomamos ejemplos sencillos como para que nosotros tengamos el conocimiento, pero pues esto en una base de datos de X cantidades nos es muy útil porque nos ayuda a ahorrar tiempo. ¿Listo? Acá, digamos, bueno, en esta pues ya determinamos como un Aquí ya lo vamos a hacer sobre nombres. Entonces vamos a decir exacto que cuántos Hugos hay, cuántos Paco y cuántos Luis. ¿Sí? Ahí tomamos cualquiera, pero es como para hacer como el ejemplo de exactamente, que así como yo puedo contar números, también puedo contar nombres, persona X. O sea, la función me aplica para datos de texto también. Entonces vamos a aplicar nuestra función ahí en un momentico. Entonces lo mismo, le vamos a decir contar sí. O sea, son funciones muy sencillitas, básicas, porque pues digamos lo que yo les decía en la clase pasada, el día que de pronto necesitemos pues esto, pues tenemos un conocimiento de lo básico. No es que seamos unos expertos en bases de datos, pero tenemos conocimiento de lo básico. Punto y coma. Y acá vamos a decirle que el valor que nos tiene que decir que es igual a este. Y cerramos. O sea, que me cuente si el valor coincide con mi celda. ¿Listo? ¿Cuántos Hugos me encontraron? 1, 2 y 3. Perfecto, ahí están bien. Y acá lo mismo. Vamos a decirle que me cuente. Contar sí. El rango.
Y que nuestro valor sea esta celda que tengo acá. 5, me dice que pagos hay 5. 1, 2, 3, 4. Se me fue 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, efectivamente. Y ahora hacemos lo mismo para Luis. Contar, sí. Nuestro rango. Punto y coma. Y Luis, cerramos nuestra celda. Y me dice que Luis hay 4. 1, 2, 3. Espérame un segundo. 1, 2, 3 y 4. Sí, efectivamente ahí están. ¿Sí? Son, o sea, son muy prácticos estos ejercicios. Acá inclusive también lo tengo con fechas. Para que, o sea, como que doy varios ejemplitos para que determinemos exacto que no hay límites. O sea, yo desde que tenga el criterio claro, ahí puedo yo determinar lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces, acá me dice que posteriores al 15 de julio del 2020. Entonces, pues ese mismo criterio le doy yo. Que me busque, que me cuente, perdóname. Entonces, igual, a contar, sí. En el rango. Punto y coma. Y le decimos que sea, entre comillas, mayor, que la fecha que nos da es 15 de julio del 2020. Entonces cerramos comillas y cerramos nuestra fórmula y miramos, nos dice que son 12. De julio, creo que son estos ya. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, ahí nos tomó la fecha. ¿Sí? También podemos hacerlo, digamos, por mes, que en este caso ya sacamos nuestras listicas acá por mes. Ahorita les explico cómo sacar un rango de una fecha, que también es muy muy útil cuando necesitemos así capturar fechas. Entonces acá le vamos a decir lo mismo, que nos cuente que nos cuente los meses, nuestro rango, que ya vamos a tomar que es donde tenemos los meses, punto y coma, que sean igual a 12, entre comillas, igual a 12. Cerramos comillas y cerramos nuestro paréntesis. 5. Del mes 12 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces acá en esta columnita voy a hacer un ejercicio que es solamente capturar el año, para que mostremos cómo capturamos solamente el año de este rango. Cuando yo tenga, digamos, una lista con varios datos y solamente necesite el año, digamos, a mí me dice, no, ¿qué empleados ingresaron en el año 1990? Entonces, pues, para yo no hacerlo manualmente, bueno, en este caso todos son del 2020, pero ahorita hacemos una prueba, digamos, cambiando unas fechas y verán.
Perfecto, ¿sí ves? Digamos yo acá quiero cambiar del 2021. ¿Sí ven? Acá le quiero colocar 22. Acá le quiero colocar del 90. ¿Sí? Con todos no lo aplica. Y así sucesivamente. Yo puedo tomar X datos y los cambio, los modifico y mira la aplicación tan bonita que nos da. ¿Listo? Muy práctica nuestro ejercicio. ¿Listo? Regálame un minutico, comparto otro ejercicio. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí vieron? Muy sencillo. Si yo me tomo un tiempito para aplicarlo, de verdad que es muy sencillo. O sea, son ejercicios muy prácticos. Un momentico, ya les comparto el otro ejercicio. Listo. Entonces acá estas estadísticas, esto es un ejercicio de estadísticas, lo vamos a hacer basados en esta base de datos. ¿Sí? Acá tenemos nuestra base de datos que nos va a ayudar con esta estadística que nosotros necesitamos. ¿Listo? Igual es una base de datos pequeñita, pero pues van a ver la cantidad de cosas que podemos hacer con ella. ¿Listo? En este momento me dice que el total de trabajadores. Ahí en este caso vamos a utilizar la función contar. ¿Por qué? Porque simplemente me está diciendo que cuenten. ¿Sí? Como cuando yo tengo un grupo de personas en un salón y le digo, cuénteme cuántos hay. No estoy colocando ningún criterio, simplemente me cuenta cuántos hay. ¿Listo? Entonces vamos a colocar nuestro igual, que siempre colocamos nuestro signo igual para hacer una fórmula. Y digo contar. Me voy a mi base de datos. Y pues lo más fácil acá es contar, digamos, por un campo. Igual por cualquiera lo puedo hacer, pero vamos a tomar este campo del número de carnet. ¿Listo? Y me dice que son 60. Ay, perdón. ¿Cierto que son 60? Que son 60 datos que yo tengo ahí. Efectivamente, vamos a mirar. Cambié hasta la celda 65. Y acá inicio desde las 6. O sea, evidentemente está perfecto nuestro contador de fórmula. ¿Listo? Acá en total planilla me dice calcular el total del sueldo básico de los trabajadores. O sea, ahí me pide que yo sume el total de sueldos que está pagando la empresa. Entonces simplemente es una suma, porque me está diciendo totalíceme lo que yo estoy pagando en nómina. Entonces sencillamente es una suma. Entonces ahí le voy a decir que me sume. Nos vamos a nuestro rango de sueldos y sumamos. Perfecto. ¿Alguno tiene una pregunta? No. Por el momento no hay pregunta, ¿cierto? Bueno, si alguno tiene una pregunta, porfa me dice. No me levante la manito, sino me dice, porque como estoy acá en el ejercicio de las funciones en Excel, entonces no veo de pronto quién me levanta la manito, ¿vale? Que a veces cuando estoy ahí en la pantalla veo quién me levanta la manito, pero ahorita estoy en el Excel, entonces no veo quién me levanta la manito. Entonces me dice, profe, y ya resolvemos la inquietud. ¿Listo? Entonces mira, acá me dice que el total de la suma son 28.100. Sin embargo, nosotros de pronto nos ponemos de incrédulos
y decimos, ¿y qué tal no? ¿Y qué tal eso esté mal? Pues nos vamos acá a la autosuma. Efectivamente, ¿cierto? No hay pierde. Ahí estamos perfectos todavía. Ahora me dice el promedio. Bueno, esto es todavía mucho más fácil porque como Excel nos facilita, que es lo que yo les digo a ustedes en esto, todos estos procesos, de pronto usted dices, uy no, pero es que eso lo estoy a hacer yo desde la primaria, ¿cierto? Pero pues lo que queremos es tomar conceptos que nos faciliten el proceso. Mira, acá ya tengo la función de promedio. Igual me voy acá al datico. Y hallamos nuestro promedio. Efectivamente. Bueno, acá hay otra función. Todo este ejercicio lo tomé porque acá hay de todo. Hay máximos, hay mínimos, hay contar sí, hay función sí. De hecho, acá ahí tenemos un ejercicio de estadística muy chévere. Para poner en práctica todo lo que hemos hablado desde nuestra clase pasada. Y bueno, acá me dice el valor máximo y el valor mínimo. O sea, a quién le están pagando, o sea, cuál es el sueldo más alto que pagan allá. Entonces acá le vamos a decir máximo. Acá simplemente mira que es aplicar la formulita. Es muy fácil. Listo, me dice que el valor máximo es 2000 y el mínimo, vamos a hacerlo de una vez y ya verificamos en nuestra base de datos. Y el valor mínimo, nos vamos a nuestra base de datos nuevamente. Y el valor mínimo. Me dice que nuestro máximo valor es 2000 y nuestro mínimo es 200. Vamos a mirar a ver. Efectivamente, acá encontramos el 200. No veo menos, así de uno no veo ninguna, entonces vamos a buscar nuestro máximo valor. 2000 ya lo encontré ahí, más de 2000, espero, ¿cómo no? Efectivamente, nuestro valor máximo, que acá lo encontré, y nuestro valor mínimo, que por acá también lo vi, 200, 200, 200, 200, nuestro valor mínimo. ¿Listo? Estamos cumpliendo con todos los parámetros de nuestro ejercicio. Listo, nos vamos. Bueno, acá ya nos dice que apliquemos un poco ya de funciones un poquito más complejas, porque la verdad que todo lo que hemos visto hasta el momento es básico. O sea, estamos basados bajo los parámetros del Excel básico. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que acá nos pide que nos cuente cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Entonces, exacto, en nuestro primer nos decía simplemente que cuántos empleados eran, o sea, cuántas personas tenía la empresa. Entonces simplemente contamos. Acá, como ya nos piden un criterio, nos dice cuénteme cuántos hombres y cuántas mujeres tengo. Entonces exactamente vamos a especificar eso, contar sí. Vamos a nuestro rango de datos y vamos a buscar dónde están el sexo, ¿cierto? Pues acá tenemos listo, y ya seleccionamos nuestro rango de datos. Exacto, y le vamos a decir que nos cuente cuáles de esas celdas son hombres. Punto y coma, sí. Entonces, entre comillas, le vamos a decir que me cuente
le tengo que dar el criterio tal cual como está en el, digamos, la M está mayúscula ya en nuestra base de datos. Eso sí tengo que tener en cuenta los valores, ¿no? Entonces en este momento me dice que hay 31 hombres. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo para acá, pero le vamos a decir ya que sea mujer. Contar sí. Nos vamos a nuestro rango de datos. Ahorita hacemos el conteo, muchachos. Listo. Ya tenemos nuestro rango. Y le vamos a decir en este caso que sea F, porque ya estamos hablando de mujeres. Ay, me quedó minúscula. Exacto. Tan, listo. Entonces me dice que hay 31 hombres y 29 mujeres. Bueno, por lo menos sabemos que son 60 empleados. Entonces entre los dos nos dan 60, pero vamos a verificar de todas maneras porque tenemos que ser un poco incrédulos, ¿cierto? Como estamos empezando, entonces vamos a mirar. Entonces decimos que de M's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a bajar un momentico, voy en 15. Ay, perdón. Quince, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Miremos a ver si hay más. Y ya, o sea que está perfecto nuestro conteo. Y evidentemente pues son 60, o sea los siguientes son mujeres. Acá me va a pedir que saque el porcentaje. Entonces antes de eso ya les voy a mostrar yo nuestro formato de celda, qué formato tiene nuestra celda, que esto lo vimos en la primera clase. Si ves, ahí ya tenemos formato porcentaje. ¿Por qué? Porque cuando yo delimito una celda, ¿cierto? Que se acuerda que les decía yo de la importancia de delimitar qué campo voy a tener ahí, si va a ser numérico, si va a ser general, si va a ser tipo moneda, si va a ser porcentaje, ¿sí? Según lo que yo necesite en esa celda, él me va a dar una información. Entonces, si yo necesito un porcentaje, pues lo más adecuado es que yo de una vez le coloque el porcentaje. Con eso, cuando yo haga mi operación, me va a salir perfecto. Entonces, en este caso acá nos dicen, bueno, yo quiero saber el porcentaje de hombres que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que eso es igual a este campo, ¿cierto? La cantidad de hombres que tengo ahorita ahí dividido en este campo. ¿Listo? Y damos enter. El 52%, ¿cierto? Bueno, acá solamente tengo dos datos, pero igual voy a hacer el de arrastrarla. Me salió ahí un error. ¿Qué quiere decir? Que no es válido lo que acabo yo de hacer. ¿Por qué no es válido? Si digamos que si yo tuviera una cadena de, digamos, un ejemplo, nomás, pues 100 caracteres nomás, ponerme a hacerlo manual uno a uno es tedioso. Entonces, ¿por qué no me dio? Porque resulta que cuando yo arrastro, él inmediatamente, espera, la dejo un momentico para que miremos el error que me quedó ahí. Cuando yo arrastro la fórmula, en este momento él me dice, listo, él capturó este dato que ya tengo en femeninos, ¿cierto? Él me dijo, sí, ya tengo la celda de... La celda, perdóname, sí. O sea, le estoy pidiendo que me cuente la 26, ¿cierto? La de 26, mira, acá la tengo en la fórmula. Pero, al él tomarme la primera celda, que es acá donde tenemos el total de los empleados, resulta que ese campo me lo está tomando uno más abajo. Entonces ahí es donde tenemos el inconveniente. Entonces como
como ya mira, me sale D26 dividido en D28 y el D28 está en blanco. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer en este primer campo que fijamos el datico? Voy a hacerlo nuevamente. Acá voy a borrar para ahí sí poderlo arrastrar ahorita. Entonces, en este primer campo, como este campo que yo voy a tener ahí va a ser fijo, pues lo que tengo es que fijar la celda. Entonces, el de 26, ay, perdóname un segundo, tengo que fijarlo. Tengo que decirle que sea fijo con F4. ¿Listo? Cuando yo le doy a un campo F4, lo selecciono a una celda, él ya me queda fijo y ahí sí lo puedo yo arrastrar porque ya me va a quedar. Ups, perdóname que no lo cogió. Vamos nuevamente a hacerlo. Que ese es igual a este dividido en este. Ave María, me borró todo el campo. Ese es igual a este campo dividido en este y le damos enter. Ahora sí vamos al espacio para darle al F4. Ay, espérame un segundo que me tomó nuevamente el que no era. Dividido en este. Y acá en este momentico la fijamos F4. Listo. Ya, ahora sí nos tiene que tomar el campo porque sabemos que es una columna fija. Listo. ¿Cómo sabemos que nuestra sumatoria nos dio como debe ser? Entonces acá nos vamos a autosuma de una vez y miramos. Nos debe quedar el 100%. Listo. ¿Bien? Entonces aquí lo que hicimos fue fijar esta celda donde está el total, porque esa no nos va a cambiar. El número de empleados va a ser ese. Si lo cambiamos, digamos, en la base de datos, pues igual nos va a dar acá. Pero como lo cambiamos acá el total, este total no nos va a cambiar a nosotros para nuestra fórmula. Entonces debemos dejarla tal cual. ¿Listo? ¿Pregunticas hasta ahí? ¿Hay pregunticas? Dudas, inquietudes me comentan, aunque igual, como les digo yo a ustedes, ahorita les comparto estos ejercicios que hicimos por el grupo para que también los practiquen, sobre todo para las personas de pronto que ingresaron nuevas y tienen las transversales. Entonces es bueno también porque pues eso es un repaso y les va a servir para sus transversales. ¿Listo? Entonces vamos acá con este campito que nos dice que, bueno, que nos cuente si tiene un contrato estable o simplemente es temporal. Entonces vamos también lo mismo, igual a contar si. Nos vamos a nuestro rango de datos y vamos a donde está el tipo de contrato. Entonces vamos a mirar acá. Exacto, ya tengo en mi base de datos, le voy a dar punto y coma. Y nos vamos acá a nuestra base de datos, entonces ya le dijimos que nos contara en ese rango quién tiene trabajo estable, ¿cierto? Entonces vamos a determinar esta celda y cerramos. Ups, algo me quedó mal por acá. Estadísticas, contamos y de ese rango estadísticas B2. Un segundito. Estable, bueno, acá de pronto sabes qué pasó. Que me quedó doble vez.
Bueno, espérame que algo tomé mal seguro cuando tomé las fórmulas. A veces cuando tenemos errorcitos es mejor volverlas a hacer. Contar sí. Vamos con el datico de nuestro rango, que a veces podemos dar un clic o un espacio sin quererlo, como me pasó ahí, que de pronto algún dato lo bien. Quiero hacerlo con el valor del rango que está ahí, aunque puede ser que no, bueno, a veces por espacios o eso, para no escribir la palabra estable, sino tomar como ese rango que tenemos allá. Entonces ya hasta ahí vamos con nuestro rango acá, punto y coma. Ahora sí nos vamos a nuestra celda de estadísticas y le vamos a decir que sea este. Ahora sí no lo tomamos, si es cualquier espacio, cualquier cosita que nos quede a veces es un error fatal, un solo puntico, una sola comita que se me vaya. Por eso a veces yo sí prefiero, cuando hay algún error que yo sé que de pronto no he fallado en mi sintaxis, sé que fue algún campo que se me fue mal, entonces prefiero retomar de nuevo la fórmula. ¿Listo? Lo tomé porque pues este campo yo ya lo había validado anteriormente y pues lo tomé digamos de la base de datos. Cuando en la parte de arriba decía masculino y femenino, no lo podía tomar porque en nuestra base de datos no dice masculino ni femenino, sino dice M y dice F, ¿cierto? Por eso no lo tomé así y más bien le tomé el mismo valor que tenía nuestra fórmula. En este caso sí, en nuestra base de datos dice estable y dice contratado, entonces lo tomé ya por ese campo así y ya lo había validado. Igual, de cualquiera de las dos formas, si yo hubiera escrito estable, pues él también lo va a tomar, pero pues lo tomé de acuerdo al rango, que también, o sea, tenemos que aprender de todas las opciones posibles. ¿Listo? Entonces acá vamos a decirle lo mismo, contar sí, nos vamos a nuestro rango. Nunca me falta finalizar. Listo, nos vamos acá y cerramos. 40, ya me dice que de uno hay 20 y del otro hay 40. ¿Listo? Para no demorarnos en esta, si no voy a contar, porque pues ya digamos en ejercicios anteriores lo hicimos. Igual, como yo lo voy a compartir, entonces el que quiera validarlo con todo el gusto lo puede hacer. Entonces acá me voy a hacer una suma para verificar que sí efectivamente son los 60. Y acá vamos a hacer lo mismo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Igual, perdón. Que acá borré la que no era. Acá. Este es igual a este dividido en nuestro total de empleados. Y ahí de una vez me coloca el porcentaje, es porque ya la celda está predeterminada como porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Que dejábamos este valor fijo de una vez con F4. Esto lo hago con F4 para que ese valor no me cambie. ¿Listo? Vuelvo acá. Y si hacemos la sumatoria nos debe quedar el 100%. Si no nos da el 100% es porque alguna cosita quedó mal por ahí. Bueno, vamos ahora con cuáles son solteros y cuáles son casados. Entonces nos vamos al siguiente. Entonces vamos a decirle que es igual. Ay, perdón, que donde no era. Acá, que es igual a contar sí. Todo esto lo hacemos contar sí porque tenemos un criterio, acuérdense. Entonces acá vamos a mirar es cuáles son solteros y cuáles son casados. Vamos a mirar estado civil. Estado civil, exacto, este es mi criterio. Y acá también vemos que no tenemos escrito soltero ni casado, sino S y C. Entonces exactamente ahí nos toca
formularlo por la letra que tenemos acá. No puedo tomar la celda que tengo allá porque ya se me dice soltero y casado. Entonces, si yo lo hiciera con esa, no nos va a salir la fórmula. Entonces, esas son cositas que tengo que tener en cuenta. O sea, cómo está escrita mi base de datos para yo darle el criterio. ¿Listo? Entonces, acá sí le voy a decir que sea simplemente la letra S, que es la que tenemos en nuestra base de datos. Listo. Y me dice que son 37. Ahora vamos a hacerla con los casados. Contar sin. Vamos a nuestra base de datos. Y acá le decimos que es hacemos la autosuma. Perfecto. Venimos acá y hacemos nuestra división. Dividir. No olvidemos fijar nuestra celda. Listo. Y ahora sí arrastramos nuestra fórmula. Inclusive yo la arrastro y él ya me da la suma de una vez. En los porcentajes esa es otra ventaja. Listo. Entonces, como ven, muchachos, bueno, este ejercicio todavía es larguito, nos toca continuarlo en la próxima clase porque en este ya nos demoramos un poquito más y quiero aclararles unas cositas acá. Ven, mira todo lo que, o sea, en esa base de datos y mira todo lo que podemos arrojar. Miren, por lo menos en la otra clase vamos a ver, digamos, cómo determinamos qué cantidad y qué porcentaje o sea, cuántos abogados, cuántos administradores, cuántos almacenistas, cuántos analistas, ¿sí? Vamos a determinar ya la cantidad que tenemos de cada uno de ellos, tanto la cantidad como lo que pagamos, ¿cierto? En esa base de datos, que exactamente es una base de datos de 60 empleados, y mira todo lo que podemos hacer con ellas, ¿sí? Y por eso es que es tan importante tener organizada nuestra información, así sea exactamente, así sea en Excel. Mira, acá podemos decir cuántos tenemos por categoría, exactamente cuánto pago por la categoría A, cuántos empleados hay por categoría A, B, C, D o E, y exactamente cuánto se paga por cada categoría. Cuántos, mira acá un ejemplo de lo del año, que también pues ya aplicamos cómo quitar cómo quitar el año ahí, porque acá me dice exactamente cuántos ingresaron en el 70, entre el 70 y 80, entre el año 80 y 90 y después del 90. Todas estas estadísticas vamos a sacarlas de esa base de datos, ¿sí? ¿Qué PS tienen? ¿Cierto? ¿Cuántos ganan más de 1000? Que esa es una de las más sencillas, inclusive como quien dice, fue el regalito ahí de ese ejercicio, porque esa es la más fácil de todas con las primeras que vimos. ¿Listo? Entonces ahorita ya en el tiempo que nos queda no alcanzamos. Entonces para la próxima clase finalizamos ese ejercicio de estadística ya, y ya el finish de Excel lo daríamos ya el día de mañana. ¿Listo? El lunes, como tenemos clase, vamos a darle inicio ya a lo que es Publisher y PowerPoint. Yo creo que alcanzamos a terminarlo el día lunes, ya para darle de pronto un porcentaje ya de esto a Access, que eso de pronto de una vez los vemos el lunes, dependiendo cómo nos rinde el tiempo, ahí alcanzamos a verlo. Listo, muchachos, espero verdad que haya sido muy útil, verdad, para los que de pronto tienen todavía pendiente las transversales. Por eso enfatizo, porque como las transversales vienen también en Excel, para que lo tengan en cuenta y ya tengan pues un conocimiento más amplio, porque a veces uno, si de pronto no lo ha visto, queda un poquito y hasta que repase y todo, pero pues si se han dado cuenta, muy sencillo, no hay pierde. Desde que yo tenga, digamos, claro lo que voy a hacer, es muy sencillo. Como les dije ahorita cuando se conectaron unos a
al final del, o sea que ya habíamos iniciado la clase. em, con los tres que estaban, pues les recalqué lo de la plataforma. Mira, los temas vistos ya, hagamos las evaluaciones, por favor. Mire que pues en cualquier momentico, digamos exacto, hay unas fechas, de pronto se nos pasan, de pronto ese día yo por trabajo no alcancé a conectarme, o preciso ese día no tuve internet, y si yo espero el último día para hacer las evaluaciones, de pronto no alcanzo. Entonces no nos expongamos a que quedemos con los ejercicios pendientes, porque en verdad yo sé, yo entiendo que ustedes pues están estudiando virtual porque el tiempo no les da para hacerlo presencial, precisamente por trabajo, por lo que sea, por familia, por todo. Entonces es entendible, pero entonces tratemos de hacerle como ese espacio a la plataforma. Ay, perdón. Perdón, muchachos, no sé, en un momentico me sacó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señora. Ay, perdón, es que no sé, en un momentico me quedé ahí. Entonces, lo que les estaba recalcando, ¿no? El uso, o sea, el que terminemos las actividades. Yo sé que hay unas personas que son nuevas que ingresaron en el mes de mayo, de pronto son los que tienen la excepción porque son nuevos. En el caso de Ferney, que creo que ingresó en el mes de mayo, exactamente, no es obligatorio. Ay, carajo. Perdón chicos, no sé por qué me está sacando ahora el sistema. Entonces, antes de que esto, entonces chicos, por favor terminemos lo que son actividades de plataforma, porque en verdad, sobre todo las personas que ya están por graduarse, es recomendable, verdad, que lo hagamos, ¿sí? Y los que no, pues vamos haciendo las actividades que nos van habilitando en la plataforma. Ustedes ingresan a su plataforma y ya saben qué actividades ya les son asignadas a cada uno. ¿Listo? Entonces vamos haciéndolas. Mire que en verdad es, o sea, cuando yo hago la actividad a tiempo, o sea, la recompensa es que no tengo que correr, no tengo que estar el último día, digamos, preocupado porque de pronto no alcancé, ¿cierto? Entonces vamos haciendo esas actividades en el lapso que, digamos, tema visto, pues que nos quede de verdad el el tema ya, o sea, así como vamos finalizando, digamos, finalizamos mantenimiento, entonces hagamos las evaluaciones de mantenimiento, finalizamos introducción a la informática, hagamos las evaluaciones de introducción a la informática, ¿sí? Ahorita que estamos haciendo la parte ofimática, ya también vamos en un buen avance de la parte ofimática, entonces apenas finalicemos ofimática, realicemos nuestras actividades de ofimática, como yo les he dicho, inclusive si tienen alguna duda me comunican, yo busco el espacio de resolverles esa inquietud, no se preocupen. Entonces chicos, vamos, o sea, de verdad que el curso, cuando ustedes menos se den cuenta, ya están terminando, entonces no dejemos todo para última hora. De acá, de los que están acá, quienes ya les avisaron que están en proceso ya para grado. Pues profe, yo exactamente no sé si sí o si no, porque A Roosevelt, que le dijeron que en qué fecha ingresó. pues yo había iniciado desde febrero, pero no, como no había profesor. Bueno, pero ¿cómo vas en la plataforma? ¿En la plataforma sí pudiste realizar las actividades? Porque es que depende de eso. No, ¿Todo lo has pues hecho? hasta ahorita hice las de ahorita, cuando iniciamos con usted. O sea, tú hiciste lo de introducción a la informática y lo de mantenimiento Sí, de computadores, hasta el momento los llevas al día, ¿cierto? sí, eso. Perfecto. Y las anteriores, porque es que igual digamos, o sea, con el profesor, a ustedes quedaron con el tema de introducción a la informática, que fue donde yo inicié, ¿cierto? Profe, Pero pero antes, pues ahí sí yo la verdad no sé por qué, porque como le digo, pues no me habían dicho nada y pues como me han dicho que esperara porque no procediera a hacer evaluaciones ni nada de eso hasta que hubiera profesor nuevo. bueno, entonces ahorita yo reviso su tema, Roosevelt,
En el WhatsApp me dices que ya tienes, ahorita me escribes por el WhatsApp, tengo evaluaciones de mantenimiento y de introducción, que es lo que vamos hasta el momento. Y yo reviso qué le hace falta de lo anterior para ver y preguntar si estás digamos, alcanzas de aquí a junio a la graduación. ¿Alguna otra persona tiene el inconveniente también que, digamos, tenga dudas que si le toca hacer tal tema, si no le toca? Coméntenme de una vez para yo llevar esos casos, ¿vale? O me escriben. Para no quitarles tiempo, me escriben. Juan, cuéntame, Juan, tranquilo, coméntame. Pues buenas noches, sí, Buenas noches. yo también pues estoy como con la duda porque yo también entré en febrero, pero pues no alcancé a hacer ciertas evaluaciones, como por ejemplo la transversal de Excel, pero ya está habilitada, pues yo la voy a hacer ahorita. Y Sí, pues por sí, lo menos los que tengan pendientes, eso también va para Roosevelt, los que tengan pendientes las transversales, mira, con esto que hemos visto estos días, créeme que eso les ayuda muchísimo para esas transversales, lo pueden hacer, ven haciendo esas transversales, porque si esas transversales ya estaban habilitadas para los que entraron en febrero, ya estaban habilitadas, de pronto no están habilitadas para los que entraron en abril y mayo, por lo que son nuevos, ¿sí? Pero los que entraron en febrero sí tienen habilitado eso ya. Entonces, realicemos eso, ¿sí? La señora Estela, ¿cómo le fue finalmente con la plataforma? Señora Estela, ¿está por ahí? Sí, señora. ¿Cómo le fue Bien, profe. finalmente? ¿Sí? Bien, ya realicé unas, pues me dicen que no, o sea, lo que no hemos visto, no, todavía no. ¿Su merced en qué mes entró, señora Estela? Marzo. Ah, no, su merced sí, no todavía, exactamente, sí. Hay personas exactamente, lo que el afán mío es con las personas que digamos que en el mensaje de ayer les avisaron que pueden estar en proceso de grado para que de una vez, ¿cierto? O sea, si ya digamos hay temas que ya los han visto de una vez, ¿sí? Lo de las transversales, yo me acuerdo que la primera clase yo les recalqué también eso, cuando yo entré con ustedes la primera clase, que fue lo que también ahí en el instituto me dijeron, exactamente que les recordara lo de las transversales, para las personas que exactamente están lo que es febrero, enero y febrero ya estaban habilitadas las transversales. Entonces, realicémoslas de verdad. Juan y Roosevelt, que son los que veo que están ahí con esto. Santiago, no sé si Santiago ya las habrá realizado. Coméntame, Santiago, si ya realizó las transversales, que también creo que él está en proceso de grado. Villis Alvarado también, confírmame en qué mes ingresaste para saber si debes realizar también las actividades en su totalidad. ¿Estás ahí, Villis? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo ingresé a mediados de marzo y el momento, antes de empezar con la profe, yo realicé 3. Ah, y perfecto. de las que han dejado últimamente he realizado 2 y me quedan otras pendientes. Ah, perfecto, pero o sea, vas bien ahorita con los temas, listo. Santiago, ¿me confirmas lo de las transversales, porfa? Muchas gracias, Millis. Santiago, ¿estás por ahí? Señora. Santiago, ¿ya realizó las transversales? Pues falta eso. Porfa, realízalo. Mira que estamos como quien dice dentro del tema, porque pues digamos que esta semanita le hemos enfocado a eso, o sea, la semana pasada y hoy y mañana vamos a estar enfocados en cuanto a Excel. Entonces, de una vez, si quieres, echen el vistazo, aprovechen que estamos en ese tema y tienen fresquitos los conocimientos de ahí, entonces realícelo, ¿vale? Entonces, estamos pendientes. Dios quiera que en este fin de semana, porque está habilitada la plataforma hasta el día martes, entonces que lo logremos hacer, por favor, ¿vale? ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, espérame un segundito, envío la evidencia de la clase, por favor. Qué pena que lo demore ahí un momentico. Entonces, un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Hola. Un segundito. Hasta mañana. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana, nos vemos. Igualmente les estaré enviando el link, aunque el link es el mismo, pero pues yo se lo envío diariamente para que lo tengan ahí presente. Listo, muchachos, que me les vaya muy bien y que descansen. Buenas noches. Feliz noche. Igualmente para todos, feliz noche.
Feliz noche, profe, muchas Feliz gracias. noche, Ferney, que estés muy bien, con todo el gusto. Feliz noche, señora Estela, que esté muy bien.